¿Cómo están? Buenas noches. Mensaje directo en el aire. Como siempre, luego de las noticias conversamos de temas de actualidad de nuestra región y también del país. Todavía hay reacciones por lo que pasó ayer en la Araucanía, en la visita de la ministra Ixquia Siches junto con otros secretarios de Estado, y estos disparos que se escucharon interrumpieron la visita. Y bueno, hoy, en el día después, el gobierno ha insistido en que van a continuar con el llamado al diálogo como la principal vía para ir solucionando este conflicto de larga data en la región de la Araucanía y también en la provincia de Arauco. ¿Es posible el diálogo en estas condiciones? ¿Dialogar con quién? Bueno, vamos a tratarlo en nuestro programa el día de hoy en la compañía de René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, quien está vía Zoom con nosotros. René, bienvenido. Hola Francisco, buenos días, buenas tardes. Y también nos acompaña Pavel Guíñez, sociólogo, dirigente social y también integrante de agrupaciones mapuche. ¿No es así, Pavel? ¿Cómo te va? Bien, bien, Francisco. Bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Ahí está, con ellos dos vamos a conversar de aquí en más por la siguiente media hora. A ver, lo primero, lo que pasó ayer, René Muñoz, ¿qué opinión le merece estos disparos, este incidente en medio de la visita de la ministra Siches a la Araucanía? Bueno, yo creo que es la condición que hoy día se vive en algunos territorios de la novena región y también de la provincia de Arauco, y no era de extrañar que eso sucediera. Son terrenos declarados por las mismas comunidades como autónomos, y ellos defienden su propiedad y la defienden con lo que tienen, que son las armas. Entonces creo que lo que ocurrió ayer es una muestra más de lo que está ocurriendo normalmente. Es, como yo se lo dije en una frase a la ministra: bienvenida, ministra, a la realidad, a la cruda y dura realidad de esa región. Y hilando un poquito más fino, creo que fue una imprudencia, porque ella es ministra del Interior, es una autoridad, es la vicepresidenta del país. Entonces, como autoridad tiene que ser un poco más recatada, tiene que tomar medidas de seguridad un poquito más altas que las que tomaron. Y aquí no basta, y nosotros no necesitamos héroes, como para decir yo pude, yo hice lo que otros no hicieron. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay que actuar con responsabilidad, y ahí pienso que le faltó ese pelito que se necesita para ser autoridad. René, ¿usted estuvo con ella? ¿Fue convocado a una reunión? O sea, nosotros estuvimos hace una semana y media en Santiago, antes de que asumiera este gobierno, ¿Ya? reunidos con ella, con el subsecretario del Interior, con el subsecretario de... pero antes del incidente, no ayer, para dejarlo claro. Ya, sí. Y usted le advirtió esta situación, dice. O sea, no, mi comentario es ese. Nosotros no estuvimos con ella luego de la reunión, ni antes se comentó esta situación. Lo que pasa es que era previsible ante la condición que hay en esa comunidad, que es declarada por esas mismas comunidades como territorio autónomo. Bueno, Pavel Guíñez, partiendo por este hecho, ¿cómo lo interpretan lo que sucedió con la ministra Siches? A mí me parece que no hay posibilidad alguna de evaluarlo positivamente, digamos, ¿ya? Desde ninguna perspectiva. Lo que sí, me parece que hay una falta, o sea, primero, que hay una falta de comprensión del fenómeno en su globalidad, pero que además de esa falta de comprensión del fenómeno hay sectores a los que también les acomoda, digamos, que este tipo de situaciones ocurran. Hay lo que se evidencia, digamos, en esta situación, en esto que sucede el día de ayer, es por un lado una desconexión importante respecto de la realidad del mundo mapuche en particular, en términos de la realidad que ellos mismos y ellas mismas viven. No hay que olvidar que esto que parece tan aberrante, digamos, para el mundo institucional chileno respecto del territorio autónomo que es declarado en algunas provincias de la novena región, responde también a un asesinato a mansalva que ocurre con Camilo Catrillanca. Entonces, esto ocurre después, cuando suceden estos eventos.
Posteriormente se realizan una serie de encuentros entre distintas comunidades porque de alguna manera lo que sucede con Camilo Catrillanca es el corolario de una situación que se arrastra ya por no solo decenas de años, sino que también al menos un siglo, 2 siglos. Entonces, tampoco eso se puede olvidar de un rato para otro. Me parece que efectivamente ahí hay un exceso de ingenuidad, pensando que eventualmente porque es el gobierno que es, debería sentirse una cercanía distinta, y se olvida el carácter de Estado de la visita, sí. Y las condiciones en las que ese mismo Estado ha generado respecto de algunos presos políticos mapuches que todavía están pidiendo juicio justo. Sí, el papá de Camilo Catrillanca, comunero fallecido hace un tiempo, utilizó la palabra improvisación, luego lo corrigió después de toda la crítica que hubo hacia el gobierno. Dijo, no quise decir eso en el momento, pero bueno, el concepto de improvisación ha estado en la boca de parlamentarios. No sé qué piensa René Muñoz. ¿Fue improvisada la visita de Isquia Siches a la Araucanía? Mira, o sea, si uno la ve por los resultados, sin duda que hay un rasgo ahí de improvisación, porque a pesar de que hoy día el subsecretario Monsalve dice que estaba todo normal y estaba todo programado, la vocera del gobierno también dice que estaba todo dentro de las normas. O sea, a primera vista, y cualquier persona puede determinar que efectivamente hubo... o sea, lo que yo planteo es que hubo un grado de confianza que, como dice Pavel, no por ser a lo mejor gobierno, uno puede tomar decisiones así tan rápidas como decir, no, aquí está el gobierno, somos las autoridades, aquí nos van a recibir. Yo creo que ahí pecaron un poco de ingenuidad y se tiraron a la piscina en una condición en que no se analizaron todas las variables que hoy día están en la mesa respecto de lo que ocurre en esa zona. ¿Qué esperan las comunidades y cómo ves tú el panorama, Pavel Guíñez, con este nuevo gobierno de Gabriel Boric, que en tiempos de campaña prometió, dijo muchas cosas? La ministra habla de Wallmapu, no habla mucho de región de la Araucanía, ya se decidió no renovar el estado de excepción, pero ¿será suficiente? Mira, a ver, yo creo que respecto a lo anterior, la visita a la Araucanía no fue improvisada. Ya. La visita a las comunidades fue improvisada. ¿Ya? A Temucuicui. Claro, el acuerdo que puedan tener con Marcelo Catrillanca no es el acuerdo con las comunidades, y las comunidades tienen sus propias autoridades tradicionales con las que uno debiera conversar antes de hacer ese tipo de cosas. En segundo lugar, me remitiría también a lo que hizo el mismo senador Huanchumilla cuando él fue intendente. O sea, él estuvo sin cámara, sin comitiva, sin resguardo policial, estuvo metido en la comunidad de Temucuicui un día completo, como se debe hacer según protocolo. Yo creo que eso es importante destacarlo, que lo que sucede ayer también obedece a un desconocimiento profundo del protocolo de los pueblos originarios para este tipo de situaciones. A mí me parece que lo que esperan las comunidades, las organizaciones, el mundo mapuche movilizado, es que efectivamente hayan gestos importantes de avance hacia la autonomía y la autodeterminación. Y eso pasa no solamente por llegar y decir un día, declarar un territorio de carácter autónomo, sino que pasa por tomar definiciones en serio respecto de modelo de desarrollo, respecto de lo que sucede con el problema del agua, lo que sucede con la institucionalidad medioambiental, lo que sucede incluso con los derechos culturales que hoy día no se pueden ejercer, que tienen que ver con el de la defensa tanto de la naturaleza como de la lengua. Entonces, en ese sentido, creo que eso es lo que se espera. Y una visita de carácter protocolar, con cámaras, con periodistas, con resguardo policial, la verdad es que no deja de ser llamativo la desconexión que hay entre el discurso, cuando se habla de Wallmapu, de pueblos originarios, de naciones, cuando se dice en Chile hay 10 pueblos, bueno, hay que tratar, esos 10 pueblos tienen que tratarse como iguales entre ellos. René Muñoz, pese a esto que sucedió con la ministra Siches, el gobierno ha dicho, vamos a insistir por la vía del diálogo, queremos el diálogo. ¿Qué opina usted de ese llamado? Porque estoy seguro que no es el primer gobierno que habla por buscar el diálogo, pero bueno, está recién empezando la administración Boric. ¿Cómo ve usted el panorama en esta administración y si es posible dialogar o no? ¿O hay que separar aquí las cosas? No, mira, la opinión nuestra es que aquí hay que separar efectivamente las cosas. Este problema tiene dos soluciones, dos caminos, un camino político
en donde se tendrán que tratar los temas que dice Pavel, de la autodeterminación, la autonomía, pero el otro problema es un problema delictual. Aquí yo creo que se tienen que separar los caminos, porque de lo contrario necesariamente no se pueden entender juntos. O sea, tenemos un camino institucional, político, y también tenemos un camino policial, que es el que tiene que atacar los delitos que están ocurriendo en la zona. O sea, yo escuché a Pavel hablar de presos políticos, y yo no sé si hay presos políticos o personas que se persiguen hoy día por lo que piensan, porque pertenecen a un partido, por su doctrina. Yo creo que aquí hay personas que están detenidas porque cometieron delitos. René, usted habla disculpe, usted habla de separar las cosas. ¿El gobierno de Gabriel Boric las va a separar o usted cree que no, que está incurriendo en un error de mezclar todo? Yo creo que, bueno, el planteamiento que nos hicieron en Santiago efectivamente habla del diálogo, que es lo que se resalta hoy día. Yo creo que con diálogo no se consigue todo, pero también ellos incorporan más Estado en términos de generar un comité interministerial que aborde el problema de la macrozona sur. ¿Y qué le parece eso? Yo creo que está bien, porque en el fondo ahí se necesita más Estado. Sin duda que se necesita más Estado. La novena región es la región con más pobreza en el país. Hay problemas de agua, hay problemas de vivienda, hay problemas en general que tiene que resolverlo el Estado. El Estado no puede salirse de la zona y dejar que entre los particulares ahí vayamos viendo cómo lo solucionamos. El Estado tiene que tener una presencia potente, y es así como llegó el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, me parece mucho que también andaban, o sea, un comité interministerial que va a tratar el tema y como tiene que ser. Pero por el otro lado, creo que el diálogo con las comunidades es absolutamente necesario, pero el problema delictual, todo lo que es los delitos que se cometen en la zona, porque no te olvides que ahí ya van aproximadamente 30 asesinatos, sí, incorporando mapuches y no mapuches. Este año nosotros tenemos 3 asesinatos, 3 trabajadores forestales asesinados. Entonces, en la provincia de Arauco y en la provincia de Cauquén. Pavel, bajo tu punto de vista, ¿es posible separar las cosas o acá hay un gran problema complejo, hay un contexto, hay un todo? O sea, yo en primer lugar desconozco el nivel de conocimiento que tiene René respecto de la totalidad de los presos que hoy día se encuentran en esa condición por tema de reivindicaciones territoriales. Lo que sí yo sé es que hay algunos presos que tienen el carácter de político que no necesariamente deben tener un partido, porque aquí estamos hablando de un conflicto entre pueblos. Y en ese marco sería importante que el gobierno de Gabriel Boric pudiera realizar algunos gestos relevantes, por ejemplo, respecto a lo que está sucediendo con los hermanos Tralcal, en el caso de Lusinger Macay, que hoy día están postulando a una salida, a un beneficio penitenciario que Gendarmería no lo quiere cursar, digamos, cumpliendo todos los requisitos. Es importante que el gobierno de Gabriel Boric se pronuncie respecto del caso de Luis Tenamil, que tiene acusaciones fundadas respecto de la tergiversación del juicio, como ha ocurrido en otros juicios también. Entonces, en ese sentido, es banalizar la prisión política cuando uno se refiere solamente como a su forma de pensar, porque la forma de pensar también tiene repercusión en la forma de hacer. En segundo lugar, creo que respecto de la incidencia del Estado, tiene que estar muy bien pensada, porque lamentablemente la causa, la reivindicación del mundo mapuche, no es contra los trabajadores de las forestales ni contra los trabajadores contratistas. Lamentablemente esos trabajadores se desempeñan en un área cuyo avance significa el fin de las comunidades, y ese es el punto. Entonces no podemos, por un lado, dejar a un montón de familias en su sustento, pero tampoco podemos Pavel, dejar que en base a ese sustento, Francisco, tengamos que sacrificar la existencia de todo un pueblo. Pero antes de ir a la pausa, brevemente, pero la expresión violenta para reivindicar una demanda, ¿te parece parte del problema en general o hay que separar delincuencia, hechos de violencia, de las reivindicaciones históricas? ¿O tú crees que este problema es tan complejo que tiene varias aristas y todas están entrelazadas? O sea, yo creo que es un asunto muy complejo. O sea, hay que preguntarse primero dónde surge la violencia. O
sea, hay violencias multidimensionales que empiezan con la ocupación de la Araucanía en 1890, que terminan en 1960. O sea, las variables están entrelazadas, están relacionadas. Están muy entrelazadas. No podemos tocar una cuerda sin tocar la otra. Ok. Vamos a ir a una pausa. Interesante la conversación, la vamos a continuar en breve. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día. Te queremos invitar a ser parte de una serie de debates entre las candidatas y candidatos a Rectoría UDEC 2022-2026. Carlos Saavedra, Jacqueline Sepúlveda, Bernardo Castro, Soraya Gutiérrez y Jorge Fuentealba. Conoce las propuestas de las personas que aspiran a liderar la Universidad de Concepción en los próximos años. En vivo desde los 3 campus de la Universidad de Concepción. Hoy, miércoles 16 de marzo, Campus Chillán. Y viernes 18 de marzo, en el Campus Concepción. Se transmitirán en vivo a través de las multiplataformas de los medios UDEC. Continuamos por TVU con mensaje directo. Estamos hablando de la situación de la Araucanía. Vuelvo con René Muñoz. René, el no renovar el estado de excepción constitucional que permitía la presencia activa de militares junto con las policías coordinando todo lo que tiene que ver en seguridad, ¿es un error para ti? Sí, yo creo que es un error. A pesar de que para nosotros los contratistas forestales el estado de excepción no nos ha servido. Desde el 12 de octubre hasta hoy día tenemos la misma cantidad de atentados, 5 atentados mensuales más o menos. Y peor aún, tenemos 3 trabajadores asesinados. Entonces, si tú me preguntas a mí derechamente, ¿a ustedes les sirve? A nosotros no, pero la comunidad, que es la que votó el plebiscito, o sea, justamente el plebiscito donde se definía o dirimía si necesitaban estado de excepción, el 80% definió que sí. Yo creo que si tú ahora haces ese plebiscito, probablemente ese número va a aumentar. La población tiene un cierto ambiente de seguridad con los militares en los caminos, y creemos que ante eso es necesario prorrogarlo. Creo que es responsable hacerlo, y que con lo que ocurrió ayer refuerza la idea de que los periodos de transición tienen que tener algunos objetivos que yo creo que hoy día no se han logrado. René, nosotros... ¿Sí? ¿Tú crees que con la retirada de los militares la espiral de violencia podría seguir creciendo, iría en aumento, o vamos a estar igual como los últimos años con algunas semanas más violentas que otras? ¿O crees que podría ser una señal para que ocurrieran más hechos de violencia? O sea, es una señal. Yo no te podría afirmar aquí que va a tener tal o cual resultado. A nosotros no nos sirve, a la población en general sí le sirve, y yo optaría por no ser tan radical y extender el estado de excepción
yo creo que las autoridades tienen que pensar que en el fondo decir lo contrario de lo que han venido planteando ellos no los minimiza, al contrario los enaltece porque muestran preocupación por lo que está ocurriendo. Yo creo que lo que le ocurrió a la ministra debiera ir en esa línea. Es decir, podemos reversar la medida, que nosotros estamos en contra de esto, pero se requiere y hay que ir evaluando en la medida que vaya pasando el tiempo cómo va funcionando. Pero nosotros somos partidarios de que la población necesita ese estado de excepción porque le da un poco mayor de seguridad de lo que tiene sin estado de excepción. Pavel, si hay grupos que hacen emboscadas, sea quien sea, los encapuchados, pero hay hechos objetivos, cortes de ruta, emboscadas, disparos que vienen de lugares misteriosos, del bosque, no se sabe de dónde salen, armamento de guerra. Si tenemos eso, ¿por qué no el Estado puede utilizar a las fuerzas militares? O sea, es que ahí estamos asumiendo una posición que yo no tengo. ¿Ya? Lo primero es que yo creo que lo digo porque ciertos grupos aparecen con armamento de guerra prácticamente. Entonces, sí. Se ha dicho que las policías no están en igualdad de condiciones con esos grupos. Pero entiendo tu punto. Mira, lo que pasa es lo siguiente. O sea, yo creo que lo primero, para poder entender lo que voy a decir a propósito de tu pregunta, es saber que cuando emerge, cuando se cristaliza finalmente este conflicto en el año 97 y ha ido paulatinamente ha ido tomando distintos ribetes, no es sino hasta hace 5 o 6 años atrás que se empiezan a producir dos cambios fundamentales en el proceso de reivindicación, o asociados, digamos, no dentro del proceso, sino que asociados por el lado, diría yo, dentro de lo que había sido el desarrollo de la reivindicación y la demanda mapuche. Por un lado, empiezan estas víctimas fatales, que no había ocurrido antes, y en segundo lugar aparece este vínculo junto con la figura, y aquí no podemos olvidarnos de lo que realiza el actual gobernador Díaz en su periodo de intendente, cuando finalmente fue él quien implementa la política de analizar o de procesar el conflicto político mapuche a través de la vía de la ley común, como robo de madera, perdón. Ahí se inicia una escalada en la que se empiezan a vincular delitos comunes también con el narcotráfico. Entonces, a mí me parece que también una arista relevante es que esencialmente al movimiento mapuche no le convienen ni las víctimas fatales, ni tampoco le conviene la asociación con el narcotráfico. Entonces, hay alguien a quien esto le conviene efectivamente y lo produce como una manera también de deslegitimar el movimiento. Entonces, yo creo que ahí efectivamente se requiere no solamente intervención militar, aquí lo que se requiere es inteligencia, precisamente para desbaratar las bandas que hoy día operan aprovechándose del territorio, de las condiciones, de la situación local, para poder hacer y desarrollar sus propias particulares, digamos, intervenciones. ¿Tú crees que hay grupos que no tienen que ver ni con mapuches ni con las forestales que se aprovechan de este caldo de cultivo? ¿O crees que hay grupos bajo el amparo de un sector u otro que hacen estos actos? No, yo creo que no tienen nada que ver. Ya, o sea, hay gente que simplemente, como ve que acá la justicia al parecer no actúa para bien o para mal, que las investigaciones demoran, se aprovechan simplemente de esta situación, de contexto, a eso me refiero. Porque alguien hace esto, alguien quema, alguien roba, alguien mata. Sí, pero tampoco podemos... No, quiero continuar con Pavel. Sí. Dale, Pavel. Pavel, te escucho. Lo último que voy a decir de este tema. Bueno, lo que quería decir era que, por un lado, esta asociación beneficia a alguien y no es al movimiento mapuche de demanda. La asociación con el narcotráfico no beneficia ni a la demanda por autonomía ni tampoco beneficia al pluralismo jurídico que se acaba de instalar en la Convención Constitucional. Pero sí beneficia a quienes piden hoy día mayor y más profunda intervención militar, como si con armas esto se fuera a solucionar. Y eso no va a ocurrir, ¿ya? No va a ocurrir. Y en eso soy enfático. Entonces, me parece a mí que en ese sentido aquí falta mayor inteligencia y sobran, digamos, contingentes militares. Ok, Pavel, se entendió ahí perfectamente el punto.
René Muñoz, ya para ir redondeando, ¿cómo podemos lograr no sé, tender puentes? Hablar de solución es complejo, ya lo han dicho las comunidades, incluso en el gobierno de Boric. Lo dijo Héctor Yaitula en una entrevista a un medio extranjero donde lo comparó con Kast. Son las dos caras de una misma moneda del Estado de Chile, pero bueno, podemos hacer 1000 programas más y vamos a estar en punto cero igual. ¿Cómo destrabar esto? No, mira, yo creo que aquí es necesario juntarse. O sea, los pacíficos, los que estamos porque la conversación, el Parlamento, debe arribar a alguna solución, creo que es necesario. O sea, ¿Usted se juntaría con la CAM? ¿Usted conversaría con la CAM, por ejemplo, y con los otros grupos? Yo no soy partidario de reunirse con los violentos. Si los violentos optan por la violencia y se quieren subir a la mesa al diálogo, tienen que definir esa posición. Creo que hoy día no se puede negociar con alguien que tiene el fusil arriba de la mesa. O sea, no es razonable, ¿ya? Y yo quisiera agregar un punto a lo que dijo Pavel respecto del robo de madera. En el caso nuestro, lo que nos pasa es que nosotros somos expulsados de un territorio y pasan toda la zona sur de la provincia de Arauco, y luego entran estas cuadrillas y estas personas y estas bandas criminales que roban madera. O sea, hay primero una limpieza del territorio y luego viene la segunda etapa de esto, que es el robo de madera. Entonces, hay según nosotros, una relación directa, y te quiero dar un dato, Francisco, para que tú, que eres periodista, lo puedes utilizar. Este año se robaron 80.000 camionadas de madera. 80.000 camionadas de madera entre la octava y la novena región. Entonces, cuando tú tienes un negocio de esa magnitud, sin duda que no quieres que pare. Por lo tanto, hay una relación directa entre estos grupos violentistas que son financiados por esto y estos otros grupos que roban y que logran lucrar con una actividad ilícita que ya, como te digo, llega a esos niveles, 80.000 caminadas al año. Sí, bueno, René, hay tanta crítica hacia las forestales. Yo le pregunto, ¿por qué no se van las forestales de la Araucanía y se logra un avance en busca de la paz? ¿O usted no ve eso como plausible? No lo veo plausible porque resulta que las empresas forestales, aunque a muchos les pese, tienen industria, generan trabajo. Yo te pregunto a ti, Francisco, ¿qué pasaría si se va la industria forestal de la octava región? El 40% de toda la mano de obra que se mueve en la región, en la octava región, proviene del bosque. Hasta la persona que vende tortillas en la Requete o el taxista que lleva ejecutivos a alguna reunión. Entonces, creo que son utopías que no son, en el fondo, conversables, porque es una empresa, además, es la empresa más sustentable que hay en el país, la que nos va a ayudar en el cambio climático, en la reducción del dióxido de carbono, en la construcción en madera. Pavel se ríe, pero eso es lo que son las características que tiene este sector. No hay industria más sustentable en el país que la industria forestal. Entonces no se puede ir de la región. Pavel, un comentario final. O sea, yo creo que hay que preguntarle a la gente que necesita que le estén abasteciendo de agua en Lumaco, en Malleco, en Coyipulli, si es que tan sustentable es la industria. En segundo lugar, me parece que es importante decir que las forestales hoy día tienen 5 millones de hectáreas en un territorio que históricamente durante siglos le perteneció al mundo mapuche, que esas hectáreas fueron entregadas a precio de huevo por Ponce Lerú a las forestales en los años 80, que esa misma gente que estaba en esos territorios fue quien plantó los pinos y eucalipto, que luego esos pinos fueron cosechados por la forestal, y la pregunta es ¿quién le roba a quién? Entonces, ahí yo creo que hay un tema del que no se hacen cargo. Me parece a mí que, no sé si que se vayan las forestales la respuesta, pero sí que reduzcan la ocupación del territorio que hoy día tienen, porque fue además fruto de un contrato viciado que pasó por encima de miles de personas, de miles de comunidades, y que hoy día legítimamente estamos pidiendo retornar a nuestros territorios. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que hay que hacerse cargo no solamente de lo que pasa hoy día, sino también de lo que pasó antes. Porque lamentablemente, insisto, hoy día no podemos sentarnos, hoy día es complejo proponer diálogos en circunstancias en las que plantea don René. Don René plantea 2 límites al diálogo, y eso no es diálogo. Acaba de plantear que no se puede conversar con los violentistas. Y el segundo tema que te plantea es que no se pueden ir las forestales. Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a estar a dialogar? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que resolver. Y las forestales, quienes trabajan, tienen que
asumir una voluntad que permita efectivamente avanzar, primero, sin perder plazas de trabajo, sin perder poder adquisitivo a esas familias, pero además que eso implique insisto, Bien. que no implique la desaparición forzada de una cultura, de un pueblo, que hoy día en Chile representa por lo menos 2,5 millones de personas. Eso no es baladí. Hoy día la gente que necesita agua de camiones aljibe tampoco es baladí. Entonces yo no sé de qué me sirve tener plata si no tengo agua. Y eso es algo que tarde o temprano nos va a empezar a pesar. Y ahí el bosque de monocultivo no nos va a servir. Y yo lo digo así de claro, no nos va a servir. Ok, Vamos a estar Pavel. lamentando de haber perdido una biodiversidad muy importante. El tema da para mucho, seguramente lo vamos a tocar en una próxima oportunidad. Pavel Guiñez, sociólogo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Francisco. Hasta la próxima. René Muñoz, gracias por participar del programa. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, Francisco. Chao, Pavel. Y a usted que está en su casa y que ve a diario nuestro programa, también le agradecemos. Siga en compañía del canal. Chao.